Evangelio de octubre 28, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. Simón el Zelota y Judas, hijo de Santiago. No confundir, este Judas es a quien nosotros llamamos comúnmente Judas Tadeo. Y yo quiero centrar mi predicación el día de hoy en estos dos, sobre todo a la luz del Evangelio. Primero que nada, veamos cómo Jesús se retira al monte a orar para estar solo y se pasa la noche completa en oración con su Padre. Y cuando llega el día, ya preparado, escoge a 12 de sus discípulos para llamarlos apóstoles. Apóstolon es precisamente enviado. Una cosa es el discípulo, que del Señor todos somos discípulos. Otra cosa distinta es el apóstol. Nosotros consideramos irrepetibles a estos 12 apóstoles. Inclusive nuestra tradición, una parte de ella le llamamos tradición apostólica o los santos padres apostólicos. Irrepetibles. Sin embargo, de acuerdo a los documentos del Concilio Vaticano II, la Iglesia reconoce en los obispos a los sucesores de los apóstoles, a los enviados, escogidos entre los discípulos. Vemos cómo opera el Señor Jesús. Primero pasa la noche en oración antes de tomar una decisión grande. Después los llama por su nombre, los conoce bien. Dentro de ellos hemos escuchado cómo dice que llamó a Simón, llamado el fanático o el Zelota, y a Judas, el hijo de Santiago. Y finalmente ponen a Judas Iscariote, que fue el traidor. El Iscariote fue el traidor, mas no como una sorpresa para el Señor. El Señor sabía a quién escogía. Y le escogió sabiendo que lo iba a traicionar, y sin embargo amándolo. Es tierna la escena en el Evangelio según San Juan, cuando el Iscariote va a entregarlo y le ha quedado con la turba que van a apresar al Señor, en que el signo sería un beso de saludo. Y es tierno como el Señor le reclama a Judas y le dice: con un beso entregas a tu amigo. Ya lo sabe el Señor. El Señor llama a todos, a los buenos y a los malos. Muchos malos nos convertimos y comenzamos a actuar rectamente. Y aquí quiero entrar en estos dos. Simón el Zelota venía de una tradición fanática, casi terrorista. De hecho, esa facción de los celotas es la responsable primaria
de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ellos iniciaron una rebelión contra los romanos porque no soportaban, dentro de su teocracia, es decir, dentro de su monarquía de Dios, su concepto, no soportaban que fueran paganos los que tenían sojuzgados al pueblo de Israel. Y con eso consiguen solamente la destrucción de su templo. Sin embargo, este Simón Zelota, se convierte no solamente en discípulo, sino en apóstol, de la misma manera que Judas Tadeo, el hijo de Santiago. ¿Y cómo sabemos, cómo podemos identificar a estos apóstoles? Dice la Escritura, al bajar del monte donde escogió a sus apóstoles, se detuvo en un llano. Aquí es muy curioso, porque inmediatamente después de la elección de los apóstoles, el Señor va a dar un discurso programático. Aquí estamos en el capítulo 6 de Lucas. En el sinóptico de Mateo será el capítulo 5. En Mateo es al revés. En Mateo el Señor está en el monte. En Lucas está en un llano. En ambos hay mucha gente. Pero en lo particular, antes de empezar las beatitudes, dice que había mucha gente que había venido de lejos a oírlo y a que los curara, De dos maneras nos cura el Señor. Nos enseña con su palabra el conocimiento de sí mismo, el Verbo encarnado, enviado por el Padre, y el conocimiento de Dios, Padre omnipotente, iluminados a través del Espíritu Santo. Pero a través del Espíritu también, porque el Señor Jesús es el que da el Espíritu Santo en este mundo, es como cura a los demás. Los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban sanados, y todos querían tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Aunque según San Juan, no se había otorgado el Espíritu de una manera directa porque el Señor todavía no había sido glorificado. De acuerdo a San Juan, el Señor glorificado después de la resurrección es el que da el Espíritu, y también de acuerdo a Lucas lo va a dar de una manera eminente, inefable en Pentecostés. Sin embargo, todos los que estaban alrededor ya eran beneficiarios de ese Espíritu, de esa fuerza que sana a todos, que no es otra más que la tercera persona divina, el Espíritu Santo, que en nuestra tradición occidental conocemos como el amor que procede del Padre a través del Hijo, o del Padre y el Hijo, como decimos en el credo. Dos apóstoles distintos y sin embargo una misma misión, una misma reacción y un mismo fin. De los buenos frutos se conoce al apóstol. Habrá quien tenga el nombre, pero no tenga los frutos. Él tendrá que cuestionarse y será cuestionado por Dios. Habrá también quien no tenga el nombre oficialmente, pero sí tenga los frutos. Bendito sea Dios, que Él hace y llama a quien quiera. Nosotros, dentro de la Iglesia Católica, estamos convencidos de que la acción de Dios se ejerce en este mundo a través de la mediación de nuestra Iglesia. Estamos convencidos que los obispos son los sucesores de estos santos apóstoles. Pidamos de hoy a Dios la intercesión de San Simón y San Judas por cada uno de nosotros. Dios les bendiga.